Buenas tardes, mi nombre es Paola Andrea Quintero Ramírez, estudiante de la especialización Neuropsicología Educativa de la Universidad Iberoamericana. Este video trata sobre anatomía y fisiología del sistema nervioso para el docente Nicolás Guevara. Para empezar vamos a hablar sobre la corteza cerebral, sus capas, áreas y funciones. Los seres humanos, como seres humanos, todo aquello que sentimos, razonamos y percibimos, así como nuestra capacidad de movimiento y realizar cualquier actividad, tiene origen en nuestro cerebro. A lo largo de este video vamos a hablar de la corteza cerebral. ¿Qué es la corteza cerebral? La corteza cerebral hace referencia al estrato exterior del cerebro. Esta capa está formada por una fina película de tejido nervioso enviada que envuelve la superficie de los hemisferios cerebrales. Entonces, todo esto es lo que podemos observar acá en nuestra corteza cerebral. Siendo los primates quienes gozan de una gran corteza cerebral mucho más desarrollada que cualquier otro animal. La capacidad de percibir aquello que nos ocurre y rodea, así como de imaginar, pensar, tener capacidad de juicio, de decisión y finalmente la capacidad de entender y producir el lenguaje, se nos desarrolla desde esta corteza cerebral. Tenemos algunos tipos de corteza del cerebro, así nos basamos tanto en la perspectiva estructural como filogenética de la corteza cerebral. Se pueden diferenciar tres clases diferentes de estas, que son las siguientes: arquicorteza. Entonces, la arquicorteza, a esta nos hace referencia, evolutivamente hablando, es la parte de la corteza cerebral más antigua, formada por el hipocampo. La arquicorteza es la encargada de aquellas respuestas automáticas y mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia. Tenemos una segunda, que es la paleocorteza. Filogenéticamente, la paleocorteza está a medio camino entre las zonas más primarias de la corteza cerebral. Es la más evolucionada. Esta clase de corteza alberga las terminaciones de las vías olfatorias, encontrándose aquí el cerebro olfatorio de las personas. Por último, la isocorteza o neocorteza es la zona de la corteza más reciente y la encargada de los procesos de razonamiento y del pensamiento abstracto. Estas regiones del sistema nervioso central reciben aferencias en estructuras muy variadas e integran esta información para dar paso a conceptos generales. Ahora vamos a hablar del tálamo, anatomía, estructuras y funciones. El tálamo es una de las partes del cerebro más importantes. No solo es una de las estructuras encefálicas más grandes, sino que además está situado en pleno centro del encéfalo, tal y como refleja su nombre, tálamos. ¿Qué es el tálamo? Entonces aquí lo podemos evidenciar. El tálamo es básicamente un conjunto de sustancia gris, cuerpos de neuronas formado por estructuras encefálicas con forma de huevo que se encuentran por debajo de la corteza cerebral. Estas estructuras están situadas la una junto con la otra, y además de tener la misma forma y tamaño, guardan una disposición simétrica. Las estructuras del tálamo básicamente son amontonamientos de cuerpos de neuronas, es decir, una estructura de materia gris, al igual que la corteza cerebral, pero dentro de este conjunto de grupos neuronales se pueden distinguir una serie de núcleos.
Las funciones del tálamo, hemos visto que el tálamo está muy bien comunicado, pero su papel no es el de ser un simple puente de comunicación entre partes del cerebro relevantes. El tálamo en sí mismo es una estructura que juega un papel activo en el procesamiento de la información que le llega desde otras áreas. Ahora vamos a hablar de las estructuras subcorticales. Un ejemplo muy sencillo, que es el ejemplo del mango. Hacemos de cuenta de que el mango es la piel del mango, es nuestra corteza, y la pulpa, lo que nos comemos del mango, es el corte, y la semilla son las estructuras subcorticales. Las estructuras subcorticales están representadas por un conjunto de formaciones neuronales de características diversas, ubicado en la profundidad del encéfalo, entre las cuales se incluye el diencéfalo, la glándula pituitaria, hipófisis, estructuras límbicas y los ganglios basales, actualmente llamados núcleos basales. Estas estructuras están involucradas en actividades complejas como la memoria, emociones, placer y producción de hormonas. Actúan como centros de información del sistema nervioso, ya que revelan y modulan información que va camino a diferentes partes del cerebro. Vamos a hablar acá también del diencéfalo. Entonces el diencéfalo es la parte más posterior del telencéfalo y se encuentra en el interior del tejido perteneciente al telencéfalo. Está conformado por el tálamo, epitálamo, subtálamo, hipotálamo. Cada una de estas estructuras posee roles esenciales para la supervivencia y funcionamiento óptimo del cuerpo humano. El tálamo es la estructura subcortical, pues ya lo habíamos visto anteriormente, más voluminosa, actúa como centro de relevo entre el tronco del encéfalo y el telencéfalo. Entonces el tálamo está anatómicamente compuesto por 12 núcleos. Entonces tenemos el tálamo y los núcleos los podemos ubicar en estas partes inferiores de nuestro cerebro. El epitálamo es la parte posterior del diencéfalo, se ubica posterior e inferiormente al tálamo y consta del cuerpo, glándula pineal, la estría medular, el trígono de la avénula. Históricamente la glándula pineal ha sido considerada un tercer ojo debido a sus conexiones con la vía visual. O sea que aquí el epitálamo es lo que nos lleva a tener una visión, una vigilia de sueño por ciclos y ritmos cardíacos mediante la liberación de la hormona del sueño, la melatonina. Vamos con el subtálamo. El subtálamo se ubica ventral al tálamo, consta del núcleo subtalámico, la zona inserta de Forel y el núcleo perpendicular. El núcleo subtalámico funcionalmente pertenece a los núcleos basales. Participa en el control de la actividad motora. O sea, es el que nos hace a nosotros ejercer ejercicio y caminar. El hipotálamo, ubicado inferior y anteriormente en el tálamo, se encuentra el hipotálamo. Es una parte del diencéfalo cuyo rol es mantener las funciones endocrinas y autónomas del cuerpo. Bueno, muchas gracias, muy amables. Nos vemos.